Estamos en una nueva emisión con J. Rodríguez. Es alguien a quien yo conocí a través de su canal de YouTube por el mismo nombre. Y lo paso a compartir en pantalla aquí y te pregunto cómo estás. Hoy día vamos a tratar temas cosmológicos. ¿Y cómo estás? Preséntate para los que no te conocen. ¿Y, y qué tal todo? Pues aquí estamos. Soy Jordi, estoy en este canal gracias a la invitación de Sebas. Eh, Creo que, como podréis ver a continuación, pues coincidimos en un montón de cosas y Ujú. principalmente, que es el tema del que venimos a hablar hoy, la cosmología y la coherencia que hay dentro de la misma, ¿no? Y cómo esta misma coherencia se aplica a todas las demás cosas de lo que es esta existencia. Entonces, bueno, yo estoy bastante bien. Aquí es de noche donde me encuentro, algo cansado, pero bueno, eso no es problema. ¿Dónde te encuentras precisamente, Jordi? Eh, Pues digamos que estoy en Vietnam. Ahora mismo subí a la parte central, más o menos, ujú. y aquí estoy a las 12:43 de la noche. Se podría decir que en la antípoda o en el otro lado del mundo de la Tierra cóncava, Jordi. Exacto. Perfecto. Y no solo tenemos a Jordi esta vez, sino que también contamos con la presencia de José Antonio García. ¿Cómo estás, José? Y saluda a la gente. Pues saludos a todos los que puedan seguir esta emisión, que supongo serán personas interesadas pues en conocer pues esta realidad. Y yo aquí en la ubicación en la que estoy, pues son las 19:44, porque estoy en el sur de España. ¿Eh? Y claro, esto también es una cuestión relacionada con el cosmos y con la cosmología, evidentemente, las diferencias horarias, que en una parte de un hemisferio, mientras que es de día, en el otro es de noche. Entonces, estos son también lo que nos está sucediendo, que a veces tenemos problemas de conexiones aquí, precisamente con todos los adelantos que hay, pues algunos nos sorprenden como en 1969, pues ninguna de estas dificultades de conexión pues tuvo Nixon cuando habló con los astronautas que estaban en la Luna, ¿no? Lo cual, pues, es algo sorprendente, ¿no? ¿Eh? Pero entonces, pues, estas son cuestiones que nos la han explicado de una forma, que una cierta coherencia, evidentemente, ¿no? Porque el sistema que dirige este mundo, pues, tampoco puede, podemos decir así, contar cosas que no tengan una mínima lógica, ¿no? Y entonces sí, la cuestión del sistema de un esferoide, una bola, con dos hemisferios, entonces ese movimiento rotatorio, entonces mientras que Jordi está con un horario muy distinto al mío y también al tuyo, Seba, son tres horarios muy diferentes, pero se explica y tiene su lógica, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en particular, que somos, vamos a decirlo así, más adeptos a una forma de ver el cosmos que se le ha dado, y ese modelo cosmología celular, o tierra cóncava celular, pues entonces vemos esa coherencia, pero nosotros la ponemos invertida, es decir, al revés. Entonces el sistema nos pone precisamente con ese giro, que ese giro es una alternancia, lo cual sí es cierto que se produce, pero no de esa manera como nos dice el sistema oficial, sino nosotros tenemos otra forma que la consideramos más, en realidad más sencilla y más normal, ¿no? Que es de lo que nosotros vamos a estar hablando aquí, pretendemos en este directo, con la intención de que alguna persona, sobre todo si está mucho
implicada en esta polémica de terraplanistas y tierra esferistas, ¿no? O sistema oficial. Bueno, pues nuestro interés es que conozcan también pues esta variedad que está muy silenciada realmente, ¿no? No tiene casi ningún tipo de publicidad, pues que por lo menos se motiven. Esa es mi intención y creo que también la de los tres que estamos aquí. Exacto. Así es. Y Jordi, cuéntame cómo fue que diste con el modelo cóncavo. Supongo que pasaste por distintos modelos, el de Visos Cosmos quizá, o de la Tierra. Hay muchos. Entonces me interesa saber cómo fue esa transición, cómo lo viviste, qué tan importante para ti fue. Pues digamos que lo principal fue, como todos al principio, en cuanto a la Tierra plana, por el hecho de que desmontaba el 50% digamos, de la Tierra, el modelo oficial, porque lo que hace es destapar pues algunas carencias que no pueden solventar desde ese modelo oficial y empecé desde ahí. El hecho es que no calmaba mi hambre y mi sed, o sea, no acababa de convencerme, me convencía un tanto por ciento, pero me di cuenta de que yo trataba de evitar confrontarme a mí mismo con ciertos aspectos que no pueden resolver, o al menos no guardan ningún tipo de lógica, según mi perspectiva, para tratar de encajar todas las piezas del puzzle. Entonces es cuando conocí el canal de José Antonio y me empecé a maravillar, porque todas esas cosas que yo no lograba cerrar desde ese modelo me acabaron de encajar. Y sí que es cierto que entre medio hubieron tuve un acercamiento a Vibes of Cosmos, siempre me atragantan decirlo, que fue ya más lo último, pero también hubo por medio un tal Gottlieb Lamste o algo así, que decía que la Tierra la Luna era un reflejo solo de una parte de la Tierra, que era como un cráter dentro de la Luna. O sea, toqué un montón de cosas, también la Tierra hueca, pero nada como esto. Y evidentemente ahora estoy tranquilo, o sea, no tengo esa... Evidentemente faltarán muchas cosas por cuadrar y lo que hay más allá o lo que pueda o no pueda haber, pero es decir, hay menos cabos sueltos y podría incluso decir que casi ninguno. Pequeñas cosas que no acabo de ver, pero diría que es un 99% en comparación con lo de antes, ahora mismo. Perfecto, Jordi. Y bueno, José, ¿algo que añadir de lo que dijo Jordi? No, estoy de acuerdo. Más o menos también creo que todos hemos pasado un poco por lo mismo. Hemos estado sondeando y realmente yo creo que todos cuando llegamos ya a este modelo, pues ya no vemos grandes fallas, ¿no? Que podemos estar hablando de las grandes fallas que se encuentran en los otros modelos, ¿no? Podemos estar hablando y que incluso sería conveniente porque muchos simplemente pues se adhieren a un modelo y no ven, porque no lo han analizado a fondo, ¿no? Y entonces, claro, si tú no descubres un poco los fallos, pues entonces tú sigues ahí, y entonces sería también conveniente, pienso yo, a lo mejor, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo suelo hacer. Aunque claro, si estás en un ámbito, por ejemplo, terraplanista, pues quedas muy mal, ¿no? Quedas muy mal porque... y tengo que ser muy prudente, tengo que ser muy suave, porque mi interés es que tender una mano, ¿no? Tender una mano, no decir, bueno, no tenéis razón, tal, os combato, os presento esto y os ridiculizo. No es eso, ¿no? O sea, mi intención es ser suave para que exista una cierta apertura, presentarle a ellos de una manera suave también los posibles fallos que ellos pueden ver en su sistema y entonces a lo mejor sí se enfocan, a lo mejor pues en el sistema que estamos nosotros, que estamos reconociendo los tres, creo, que nos ha dado tranquilidad, por lo menos, ¿no? Por lo menos hemos visto ya una lógica general, y además
una lógica general que, claro, que hay que tiene mucha más proyección. Yo, por ejemplo, yo también le llamo también de toroide, también tierra cóncava toroide, por ejemplo, ¿no? Porque es que yo veo también una proyección en toda la comprensión de otros muchos aspectos, ¿no? Aspectos de cómo se forman los cuerpos físicos, los vegetales, los animales, tal. Entonces a mí me da mucha satisfacción ver que ese esquema es el más, que no tiene fallos grandes ni lógicos, ni mucho menos, sino que al mismo tiempo pues me abre una comprensión de otros aspectos, incluso, por ejemplo, yo también investigo mucho lo que son artefactos de culturas desconocidas, ¿no? Bueno, pues las culturas más desconocidas, y una de ellas, la más antigua, que viene desde la zona de China, pues entonces yo esos artefactos, tú los ves, dices, bueno, ¿qué significará este artefacto, no? Yo estoy seguro que eso no caen, ¿no? Porque son artefactos muy insólitos, ¿no? Bueno, pues yo gracias a la interpretación del cosmos, y sobre todo de este tipo de cosmos, de cómo se forma de manera cóncava, pues los interpreto y digo, hombre, están representando en forma de artefactos, también entendiendo cómo funcionan las energías y el magnetismo, por lo encuentro representado. Entonces a mí, pues yo creo que es un deber de todos los que encontramos cierta comprensión, pues intentar comunicarla, ¿no? Pero no para imponer, sino simplemente para ofrecer una posibilidad. Lo que pasa que, vuelvo a decirlo, también a lo mejor tenemos que ponerle en la cara a lo mejor fallos del sistema que están creyendo, ¿entiendes? con suavidad, pero porque es que si no, uno está creyendo, uno dice, por ejemplo, vamos hablando con los terraplanistas, uno simplemente dice, bueno, es que yo lo veo todo plano y como todo es plano, tal, o el agua no se curva nada, pero hay que ponerle, hay que decir, mira, vamos, por ejemplo, un primer raciocinio. ¿Tú sabes la extensión tan grande que tiene la percepción de todos los mares? ¿Cómo vas a ver tú otra cosa que no sea una rectitud, por ejemplo, ¿no? Analízalo y se le ponen ejemplos, y entonces a lo mejor ya no se agarran con tanta fuerza a esa prueba física, que de esto también va este vídeo, o sea, este encuentro, ¿no? De ver cómo se puede uno agarrar muchísimo a cosas que creen muy firmemente, pero es porque no lo han analizado a fondo, ¿no? Y entonces ahí puede estar nuestra labor, creo yo, ¿no? ¿Cierto? Y Jordi, respecto al modelo oficial, ¿hubo algo que te alejó de aquel modelo? ¿Algo que te hizo clic, que eso no estaba correcto? Si recuerdas aquella época. Lo que más me hacía cuestionar en ese momento era las estaciones. ¿Ya? ¿Por qué? No acababa de comprender cómo siempre había la Tierra tenía que cambiar de ángulo cuando giraba alrededor de un sol. Cierto. Siempre tiene que mantener el eje, cuando tú agarras de arriba, siempre tiene que mantenerse mirando, enfocado hacia ese centro del cual gira alrededor. Entonces digo, ¿qué tipo de movimiento hace que en un momento dado cambie? Cierto. Y evidentemente a partir de ahí también luego empezó lo de la luna, lo del aterrizaje y todo eso, lo del sol local, ciertas cosas. No me agarré muy fuerte a las premisas terraplanistas, como que el agua no se curva y todo eso. Para mí no tenía nada que ver con curvarse o no, sino con una fuerza de empuje que la sostenía. Pero bueno, me desvié de la pregunta en ese caso. Pero te entiendo. Esos fueron como los detonantes que te hicieron replantearte si era realmente cierto o no el modelo oficial. Sí, pero estamos hablando no, porque también había otros factores, como Sí. por ejemplo más filosóficos, como que Claro. para mí la pregunta era ¿y dónde queda la fuente, no? O sea, no me guardaba ningún tipo de coherencia lo que se me trataba de hacer creer. Y considero que bueno, al llegar aquí ahora, pues lo mismo, sigue habiendo una tranquilidad ahora que antes no había. Entiendo, Jordi.
Eh, Tú, José, eh, ¿te parece? O sea, también hablaste lo de Nixon, que te hizo sospechar, pero Sí. claro, ahora se me viene a la mente que cuestionar el alunizaje para la oficialidad es casi sinónimo de terraplanista. Cuando se está invisibilizando la tercera opción que es lógica, pero que no está en Netflix y tampoco está en la televisión, como lo es el modelo de la Tierra cóncava. Entonces, no sé si a su juicio también hay como una tapadera con la Tierra plana de un modelo que está invisibilizado como el cóncavo y además confundido con la tierra hueca. Entonces, ¿usted qué opinan al respecto? Partiendo por José, que Sí, yo, por supuesto, o sea, yo creo que existe un silenciamiento, creo, bastante evidente. O sea, en estos, o sea, yo recuerdo que al principio, cuando yo empecé en 2016, encontraba, sobre todo incluso en español, pues más referencias al modelo celular, ¿no? Tierra cóncava celular, ¿no? ¿Eh? ujú, Pero ahora actualmente, pues en lengua española, pues cada vez más difícil encontrar, ¿no? Y también pues descubrí desde que cuando yo empecé un poquito a tocar el tema de la Tierra cóncava, incluso en comentarios, pues están los troles, que se le dice, ¿no? Que hacen toda precisamente una labor de desacreditación. Bueno, pues la principal grito o comentario que hacían era todavía, o sea, decía, bueno, la Tierra plana, pues eso está mal. Dice, pero es que ahora todavía mucho peor. O sea, ahora han sacado la cóncava, que eso ya es lo peor de lo último, ¿no? Ya, de esta manera, ¿no? O a los terraplanistas le está saliendo ahora otra cosa peor, tal. Es decir, siempre, pues, poniéndolo incluso mucho más peor. ¿Eh? Y entonces, en cambio, yo he ido notando que, por ejemplo, pues a los terraplanistas es verdad que tampoco están demasiado fomentados, ¿no? Pero sí, para mí yo he visto un intento, ¿no? De ponerlos y exponerlos. Y el mismo movimiento terraplanista también he visto yo que ha habido una escisión, hay escisiones en él, pero el sistema incluso ya los invita, ¿no? Y en claro. cambio, esta opción totalmente desconocida, por eso es mi interés también de que hagamos vídeos de este tipo para que algunas personas pues llegue a conocer algo pues de este modelo. Y en relación también con, bueno, y también la tierra hueca, ¿no? O sea, también te la disimulan, pones tierra cóncava y lo que te sale es de la tierra hueca, ¿no? Que no tiene nada que ver la tierra hueca con la tierra cóncava, ¿no? Es decir, es de otra manera también de ponerte obstáculos para que la persona pues ya pues no siga investigando. Y en relación con lo primero que también preguntaste a Jordi, ¿cómo es posible que todo el sistema que te dice tantas cosas, saben tanto, pues diga, no, eso ahí está, y fue por casualidad, ¿no? Entonces eso a mí siempre me sorprendió. Y después ya, cuando yo empecé yo vi el primer vídeo terraplanista que te dice en la NASA, pues son las imágenes falsas. Y digo, vamos a ver, que yo, claro, yo me las he creído como todo el mundo en un principio, ¿no? Apolo 16. Entonces yo veo en Apolo 16 que pega un saltito estilo canguro, el astronauta choca con el suelo y la arena el mismo movimiento que en cualquier playa de España, ¿no? O del mundo, ¿no? Punto. Mientras que él está flotando con 70 y tantos kilos que pesará y esto en cambio no sigue. Pues yo ya no tuve que ver nada más. Yo ya dije, pues este sistema pues me han estado engañando. Y entonces, claro, una persona tiene un mínimo de lógica y dice, bueno, si me engaña en esto, a mí, que yo no, ya no puedo, es que lo estoy viendo, que es un engaño, igual que lo del teléfono, por ejemplo, ahora ya podemos caer, ¿no? Pues entonces tengo que cuestionarlo. Entonces empecé a cuestionar, empecé a ver el modelo, entonces ya te enteras, por ejemplo, que es imposible matemáticamente cuadrar lo que se llama el problema de los tres cuerpos gravitatorios del Sol con la Luna dando
la órbita alrededor y también o sea, la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol, y que realmente no, o sea, no influya para desequilibrar nada ese movimiento tan armónico año tras año, pues entonces dice, matemáticamente no se ha podido establecer muy bien. Cualquier persona que ponga a escala los tres elementos dirá, bueno, si a la Luna está aquí y ahora la Luna está más cerca del Sol, y eso tiene que influir, como si me están diciendo, que es un sistema de atracción entre masa y también de todo el sistema de fuerza centrífuga y centrípeta. ¿Cómo se puede eso coordinar de esa manera? Pues realmente no, eso también otros ingenieros lo han intentado y han visto que eso no hay manera de coordinarlo. Entonces ya empiezas a ir tirar de la manta, empiezas a decir, bueno, 1.600 kilómetros de rotación en el ecuador, y cómo es posible que no esté en el ecuador pues acumulada toda el agua, realmente, cuando tienes la fuerza centrífuga se la llevaría, y no es así, sino que ahí existen grandísimas montañas, ¿no? Entonces así vas tirando de la cuerda, y entonces ya empiezas tú a observar con mucha más precisión. Entonces yo empecé a observar, por ejemplo, el salto de Baumgartner, ¿no? Y entonces, claro, a otras personas se lo han creído. Incluso a mí me sorprendió que Iru, que es de efectos especiales y sabe tanto, pues se lo ha creído, ¿no? Y entonces yo hice un vídeo que tuve que retirarlo, mostrando claramente que eso pues es un montaje, digo yo, ¿no? Y bueno, sí. Esto todo tenemos que decirlo también supuestamente, ¿no? No vaya a ser que vayamos a tener problemas con la censura, ¿no? Supuestamente. El vídeo que hice lo quité porque yo me parece que dejé muy claro, porque ya empecé a recibir muchos ataques, incluso poniéndote penalizaciones en el canal, ¿no? Digo, yo quiero suavemente pues seguir, porque me interesa seguir, tengo mucho que compartir, y entonces voy a retirar este vídeo y retiré también algún otro, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Y entonces, pues yo no sé si te he contestado un poquito sobre los fallos esos, y la otra cuestión que no me acuerdo ahora cuál era la que dijiste en un principio, ¿no? Sí, gracias, José. Y también a lo que dijo Jordi, el aspecto filosófico de que el modelo oficial es principalmente ateo, y que estoy de acuerdo en que muchos cálculos matemáticos muy complejos, pero ni siquiera mediante cálculos matemáticos como lo probabilístico, se dan cuenta la gente del modelo oficial de que es imposible de que tantos sucesos aleatorios sucedan simultáneamente y consecutivamente para desencadenar en que nosotros estemos transmitiendo en vivo ahora. Entonces supongo que eso también fue lo que te motivó a buscar una nueva cosmovisión, ¿o no? Totalmente, pues, creo que es bastante coherente eso. O sea, realmente cuando encuentras esa incoherencia, pues lo que buscas es solaparlo con coherencia. Y es uno de los aspectos que también me han hecho acercarme a este modelo. Y por eso cuando lo encuentras, pues no sé, a mí personalmente me cambió esa frustración, me la cambio por, como he dicho antes, tranquilidad y coherencia. Entiendo. Así que sí. Porque yo siempre he sido más de el tema filosófico, el tema teosófico, que científico en un principio. Luego es cuando tuve también que integrar lo que llamamos método científico. Pero ninguno de los modelos satisfacía ese hambre de los dos primeros temas o enfoques. Y sucedió como un punto de inflexión, creo yo, con el experimento, o que algunos denominan como observación del sol de 24 horas en la Antártida, en donde, al menos de parte de Iru, dio una explicación que yo nunca había escuchado, que en lo que respecta a la capa óptica y al basarse en la mecánica cuántica para intentar dar explicación al modelo Gleason. No sé si te diste cuenta de algo similar, Jordi, o fue solo percepción mía. No, de hecho no sigo a Iru, o sea, no sé a qué conclusiones se habrá llegado.
Sí. pero yo creo que ese término de mecánica cuántica Ujú. es como algo que viene muy bien a ciertos grupos para que nosotros no entendamos que hay una coherencia y concordancia entre todas las cosas que forman, Ujú. digamos, esta pieza musical, como en una orquesta, ¿no? O sea, hay violines, hay pianos, hay guitarristas, hay saxofonistas, pero todos van al unísono, trabajan para una misma sinfonía. Y eso es lo que se pierde de vista en este, digamos, campo que estamos tocando hoy. Comprendo. José, ¿a ti te dio una impresión similar a la mía o no? Bueno, yo, mm, claro, lo que yo voy comprobando una vez tras otra es que siempre se le quiere dar explicación. Primeramente, a lo mejor, pues se tendía el movimiento terraplanista, sobre todo los que están, lo que puede decir así, en el nivel más de mayor difusión, ¿no? Pues de este sol de 24 horas en el hemisferio sur, pues más bien tendían a decir que no, que esto no es real, ¿eh? Pero claro, cuando ya vienen los hechos, que yo le doy verosimilitud, porque también incluso han seguido negándolo. No, este fue, todo él lo hicieron con un croma, con una pantalla verde, eso no han ido. Yo creo que no, porque otros terraplanistas, quizás más, entre comillas, objetivos, como por ejemplo Oliver Ibáñez, pues en caso reconoció, dice, sí, yo creo que sí, que es cierto, que se ha producido porque han ido ahí, yo he ido siguiendo precisamente todo el pasaje para ir allí a la Antártida del Geran y de su grupo y todo, y no se van a hacer todo ese montaje tan absurdo, ¿no? Entonces yo sí, es que hay cosas que son más coherentes. Y entonces, claro, ¿qué soluciones se les puede dar a eso? Pues claro, pues están sacando soluciones que van también como cogidas con pinzas para explicar muchas veces cuando hay otra explicación mucho más sencilla, ¿no? Como esta de la forma, que es un esferoide sencillamente, ¿no? Pero entonces ya se recurre, porque con esto, digamos, si la oscuridad da conocimiento, pero ese conocimiento que tiene una parte de verdad, después o lo acentúa demasiado y entonces ya quitando la lógica, como por ejemplo con toda la mecánica cuántica que se le dice, pues entonces también ya se acentúa y entonces ya ahí cabe todo, ¿no? O sea, porque dice, no, ahí cabe todo. Y claro, entonces eso no es tan así. Aquí todo el universo y todo lo que observamos sigue una lógica, sigue unos pasos. Si no podemos decir no, pues entonces la solución es, o como también otras cosas que no encuadraban, decía el Pac-Man, ¿no? O sea, entras por un portal y entonces te aparece en otro, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues, realmente para mí es un intento de aferrarse y yo ya tengo ya que sospechar que ya es de una manera interesada, creo yo. Estoy sospechándolo ya, ¿no? Yo creo que en un principio sí, estaban convencidos, todo el movimiento de los principales terraplanistas aquí en España, pienso que eran más auténticos, ¿no? Pero un grupo que ha cogido notoriedad, incluso también, podemos decir así, un tipo de beneficio, pues parece, yo ya tengo que tender a pensar que si ahora ya quieren explicar cosas, en cambio, algunos otros dentro de ese movimiento pues ya se han separado, ¿no? Yo creo lo considero un acierto, ¿no? Pero el grupo principal que se les lleva a las televisiones y ahora se le está llevando mucho, por lo menos aquí en España, pues ese está ahí sin querer escuchar nada de lo que le están diciendo compañeros, cosas que no cuadran, como por ejemplo ese experimento que es final, ¿no? Con ese mapa de Gleason que se lo están demostrando y tienen razón, que no cuadra de ninguna manera. No, pues se hacen los sordos y ya entonces yo tengo que sospechar, lamentablemente, que entonces pues se aparta uno de la verdadera búsqueda de la verdad. Yo estoy abierto, yo creo que vosotros también, ¿no? Si a mí mañana me ven otro tipo de modelo que me cuadra más y tal, yo no tengo ningún problema, ¿entiendes? Yo me cambio y lo agradezco, ¿entiendes? Pero cuando tú ves que cosas que tenemos, el ser humano tiene aquí dos cosas fundamentales, la lógica natural o el discernimiento innato, que eso nos viene de naturaleza. ¿Y de dónde nos vendrá? Pues de la naturaleza más verdadera, y también la experiencia. Con esas dos armas, aquí yo creo que estamos suficientemente dotados pues para ir evolucionando hacia la verdad. Pero cuando tú ves que en un principio podrían estar las personas a lo mejor equivocadas, ¿no?
Pero cuando ya, por ejemplo, ves tú que incluso la lógica, ellos ya no la siguen y ya te inventan cosas como malamente entendidas, porque lo entienden mal. O sea, la mecánica cuántica la entienden mal. O sea, cree que entonces, o sea, dice, vamos a ver, la rejilla. Entonces parece que una cosa puede ser, la luz puede ser un corpúsculo o puede ser una onda. Puede ser las dos cosas. Pues digo, pues no la estáis entendiendo bien. No la estáis entendiendo bien, porque lo que te está diciendo es que a un elemento que es misterioso como el corpúsculo o como la onda, cuando se le aplica un tipo de fuerza que puede ser la intención del ser humano, pues entonces puede haber una modificación. Entonces eso sí tiene su causa, eso es una cosa casi lógica, ¿no? O sea, una parte, digamos así, más sutil, que es tipo onda, pues entonces la misma energía del ser humano presta atención, en el momento que presta atención ya la estás comprimiendo, vamos a decirlo de esa manera, y eso sí es lógico, pero lo que no es lógico es que diga, no, pues esto puede ser las dos cosas a la vez, pues no, las dos cosas a la vez no hay nada, no hay nada, o sea, un hombre no puede ser hombre y mujer a la vez, por mucho que ahora esto me tiene que estar empeñando, ¿no? Y entonces a veces pasan a ese tipo de no utilizar las herramientas básicas y entonces para mí pues eso pues me decepciona mucho y eso es una prueba de ese experimento como y también otras cosas también que no cuadran y para cuadrarlas te sacan otras cosas más difíciles. Por ejemplo, se ha visto por ejemplo con ese sol en el hemisferio sur y ese fenómeno también pues que a veces ha habido o sea, dentro de ese movimiento uno muy científico que no quiero nombrar, que entonces han sacado pues la cosa de que puede haber dos soles o bien en el sur el sol no sea el auténtico, sino sea un reflejo del verdadero sol, ¿no? Y entonces, claro, entonces sacas todas esas inventos para seguir aquí queriéndolo explicar todo, pues para mí eso ya me decepciona y yo creo que lo que nosotros podemos hacer y creo que estamos haciendo es ofrecer una alternativa que para mí la veo muy sencilla porque coincide con toda la realidad, mientras que, por ejemplo, ese movimiento de terraplanista, pues yo para mí están en un bucle de encierro. Yo le extiendo la mano, con la intención fundamental de que cuando una persona, el ser humano natural, él no quiere tener engañado a la gente, sino si uno disfruta con algo, pues humano es compartirlo. Igual que yo he cogido tranquilidad, pues esa es la cosa y en eso estamos nosotros, creo yo. No sé si... Entonces, claro, tiene mucha importancia, porque esta es tu pregunta, pues el sistema espiritual, como hemos dicho así, ¿no? La coherencia espiritual de este modelo. Porque yo precisamente también en el modelo que yo creo que todos nosotros estamos haciendo puntualizaciones y especificaciones, que eso está muy bien, pues yo precisamente creo que voy más que el modelo clásico de la Tierra cóncava celular, que sobre todo difunde Stephen Christofferson, o difundía, porque ya parece que se ha desaparecido, pero parece que sus vídeos siguen, pues yo creo que el modelo a donde yo he llegado a profundización es más, vamos a decirlo así, espiritual, pero no espiritual así fuera de onda, no, sino una espiritualidad entendida como una manifestación de energía vibratoria. Y entonces para mí eso ya pues me da la visión profunda, empoderadora del ser humano. Y entonces por eso para mí lo que yo también intento difundir y estoy abierto a seguir perfilando y lo que le venga bien, pues yo creo que en este tipo que yo digo tierra cóncava y toroide, pues el toroide para mí pues precisamente está basado en unas energías superiores, pero consciente, porque a mí no me entra en la cabeza que si yo tengo conciencia y tengo lógica, pues y yo veo todo esto tan perfectísimamente ordenado, toda la naturaleza, que no existe, y yo no soy el que ordena eso, sino que ya está ordenado, pues yo no puedo, a mí no me cuadra de que esto sea la casualidad o el azar, sino yo tengo que atribuirlo a una conciencia. Y mientras que a mí no me den argumentos suficientes, porque los argumentos que me han estado dando desde que yo era niño era todo el materialismo, el darwinismo, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte que te daban también la religión dogmática, sin sentido, también te daban esto, ¿entiendes? Pues entonces yo, mientras que no, pues para mí esto es lo que más me cuadra y me empodera y por eso yo, en todos los vídeos que yo intento hacer, intento también
dar ese tipo de esperanza, ¿no? Porque es que además lo creo totalmente, ¿entiendes? Lo creo totalmente, que no somos producto del azar, sino que somos muy importantes y que todo el sistema cósmico, pues lo que ha estado es ninguneándonos totalmente, ¿no? No sé si me explico. Exacto, Jordi. eh, Respecto a lo que dijo José Antonio, ¿tiene algo que añadir? Sobre, por ejemplo, lo que lo de la mecánica cuántica, por ejemplo, que ¿te parece sensato, Jordi, aprovechando que está aquí, ¿te parece sensato que nos basemos en cuestiones subatómicas, en partículas subatómicas, que además, como dice José Antonio, pueden estar mal entendidas porque presentan cuestiones que rompen la lógica, como que dos partículas pueden estar a la vez al mismo tiempo o pueden teletransportarse? ¿Te parece bien que basemos en ese tipo de cosas para construir un modelo cosmológico o no? Para mí no. O sea, yo siempre me centro en lo que puedo percibir con las herramientas que tengo ahora mismo a mi disposición. O sea, mis Exacto. ojos, mis sentidos, mi intuición. Pero no quiero ir a desengranar 5 capas o 6 hasta llegar a algo que no puedo percibir ahora mismo. Claro, porque Entonces, imagínate todo lo que pasó en la dictadura del pañal de cara, en la que por una cuestión microscópica de un microscopio electrónico no se inventaron toda una medida restrictiva a raíz de cuestiones que ni siquiera son subatómicas, como esto, sino que era visible al microscopio electrónico. Entonces, imagínate lo moldeable que puede llegar a ser un modelo si te empiezas a basar para construirlo en cuestiones que son totalmente incomprobables a escala humana. ¿Estás de exacto. acuerdo? Sí, sí, y además, pues, por contraparte, tienes la propia naturaleza que te muestra a imagen y semejanza Ujú. del modelo cosmológico. No necesitas ir a rebuscar, que además nunca sabes si lo que estás viendo no es afectado por el propio aparato que estás utilizando para observar eso. Quizá También. lo que tú observas en ese momento es una reacción o una consecuencia de la máquina o el artilugio que estás usando. Ujú. Con lo tanto, nunca puedes llegar a la raíz de esta forma. Perfecto, Jordi. Y a José te pregunto si tú alguna vez en tu vida experimentable has visto que algún objeto palpable se teletransporte. Esto te lo pregunto porque si eso fuese así, sería un indicio que se podría utilizar para formular un modelo en el cual el Sol se teletransporte de un lugar a otro o un sujeto se teletransporte de un lugar a otro. No sé si me entiendes la pregunta, José. Bueno, yo ahí tengo que separar dos cuestiones. O sea, teletransporte de lo que es natural, por su propia naturaleza, de esa manera que el sol vaya y aparezca por una puerta, o sea, para darle explicación, pues eso no, eso para mí no tiene lógica y no es así, ¿no? ¿Eh? Ahora, también yo tengo conocimiento, yo tengo conocimiento de precisamente de tecnologías que han estado siempre aquí, y que entonces en un espacio, no en el espacio cósmico de la fuente, vamos a decirlo así, ¿no? Porque el espacio de la fuente cósmico, pues ese no engaña, ese no hace ese tipo de teletransportaciones. Ese, una semilla, pues tiene todo su recorrido, su proceso, hasta que sale el árbol y después cae, etcétera. Todo eso está muy regulado y nada de teletransporte en absoluto, ¿no? Las mismas luminarias, lo mismo, pues están siguiendo y ninguna se teletransporta. Todo es un ritmo natural perfecto, ¿no? Ahora bien, desde siempre también ha existido aquí, vamos a decirlo, un tipo
de entidades, ¿no? O de entidad, de que desarrolle igual que actualmente. Actualmente la tecnología toda para mí se le va dispensando a la humanidad con cuentagotas, pero yo, como también estudio otros temas de siglos pasados y de artefactos de siglos pasados que terminaron totalmente desactivados, como por ejemplo las pirámides, que terminaron totalmente desactivadas, y si uno las investiga más o menos a fondo, ven que eso es una tecnología enorme, totalmente, pero que fue desactivada, pues entonces yo, y también tengo muestras de artefactos que para realizarlos necesitan alta tecnología. Bien, pues dentro de esa alta tecnología también está la máxima, que podemos decir así, y por eso también ellos te la reflejan de distintas maneras, ¿no? Que es la tecnología que con 8 ángulos, con 8 ángulos, que es un cubo, y un cubo de Saturno, en un espacio acotado, pues entonces ahí esa máxima tecnología pues puede hacer todo tipo de hazañas que parecen milagrosas. Incluso ahí, conectando distintos puntos de esta manera, pues pueden hacer eso que se le puede decir una teletransportación, que es un tipo de vibración en un determinado punto, después apareces en otro, y entonces eso también lo han experimentado mucho los que van siguiendo de una manera para mí equivocada también, estudiando los ovnis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso lleva muchísimos años, ¿no? Personas muy que realmente están experimentando eso y que ellos lo graban, lo ven, tal, y no se puede negar. Y yo no digo que no sea cierto, pero lo que sí yo digo que eso no es de dioses superiores ni nada. Ahora, y que ahí sí, en espacios acotados y tal, y en contra del sistema natural, pues parcialmente se pueden hacer ese tipo de teletransportación, entre comillas, ¿no? Que es ponerte un tipo de vibración que aparezca en otro lugar, ¿no? Pero todo eso es científico, no es natural, y para mí, pues en realidad va en contra de la fuente, para mí, ¿no? Porque el ser humano, para mí, no necesita tener ese tipo de tecnología, igual que la que nos están implantando, ahora, y sobre todo mucho la traición, aunque la gente no lo desconozca, para control, para mí es para control, ¿no? Y yo, para mí, el mayor progreso, y claro, y nos tienen puesto a todo el mundo, y es muy difícil a las personas decirle, mira, la tecnología no está hecha para el bien, o te puede estar coartando la tecnología en tu propio avance biológico. Eso nadie te lo puede admitir hoy día, porque desde siempre el adoctrinamiento es que la tecnología es el progreso del ser humano, ¿entiendes? Entonces eso es muy difícil, o sea, no se puede casi ni decir, porque si dices eso, a lo mejor ya te miran de manera rara y ya no te escuchan nada más. Claro. Tienen asimilado desde no sé de cuánto, desde siempre, que la tecnología del progreso y los pueblos naturales, pues ya no tienen, ¿no? Y para mí no, porque existen pueblos naturales, personas concretas naturales, que sin tecnología tienen poderes, vamos a decirlo así, naturales y biológicos que superan toda esta tecnología. Y por eso precisamente a lo mejor yo puedo estar hablando aquí, nosotros todavía, y no nos han cerrado totalmente, ¿no? Entonces ese conocimiento que se debe a experiencia también, yo reconozco, claro, que la persona que no tenga el tipo de experiencia que a lo mejor tengo yo, pues puede decir, bueno, pues sí, eso es una cosa utópica. Bueno, pero a mí pues me basa eso para decir, sí, puede haber teletransportación, pero teletransportación no de manera natural, sino de manera tecnológica, igual que ahora mismo que estamos teniendo esta conversación los tres, fíjate las distancias que estamos, pues eso también es muy parecido a una teletransportación, pero creo que sí, o sea, evidentemente, por muchas pruebas, ¿no?, que existen. Tú pones, por ejemplo, un tipo de maquinaria, que yo también eso lo tengo muy estudiado, precisamente cómo funciona el cosmos y cómo funciona el electromagnetismo, que son dos vórtices en sentidos opuestos. Para mí, son las manos, yo le digo, las manos del creador, cómo lo hace y cómo crea todo, ¿no? Bueno, pues si tú haces eso mismo, pero lo haces mediante tecnología, pero una cosa muy semejante, muy parecida, ¿no? Pues entonces tú puedes conseguir que a lo mejor un platillo con dos tipos de vórtices, y por eso tiene esa forma, y esa forma precisamente de todos los platillos volantes es la contraria a la de la fuente. Un toroide, ¿no?, que es el esqueleto del universo, fijarse que por el centro suyo está más estrecho y después se agranda, ¿no? Bueno, pues los platillos volantes todos veréis que es al revés, un plato más ancho por la parte central, ¿no? ¿Por qué? Porque aplican
conocimiento vorticial de energía moviéndose en direcciones opuestas, pero dentro de esa parte. Entonces, claro, cuando haces ese tipo de vibración, pues entonces te da, porque aquí todo el universo, que también esto es otra cosa que le han metido a la gente, ¿no? Existen muchos planetas que son iguales, tal. Yo digo, no, en el sistema cósmico que yo tengo, lo que hay son dimensiones. ¿Y las dimensiones qué son? Las dimensiones son lo mismo que nosotros estamos aquí. Estamos hechos de vibraciones, unas vibraciones más densas, que es nuestro cuerpo físico, y otras más ligeras que no vemos, que es el que mueve el cuerpo físico, ¿no? Todos son vibraciones. Bueno, pues un rango determinado de vibraciones, pues hacen una dimensión más superior y también otra dimensión más inferior. Pero una dimensión más inferior que tenga mucha más antigüedad y mucho más conocimiento y no sea positiva, pues puede realizar esos adelantos tecnológicos que pueden hacer este tipo de teletransportación. Por eso la pregunta tuya, Seba, si me dijiste es posible, pues yo me parece que te lo estoy aclarando. Para la naturaleza no es necesario, es más, es negativo, no se produce nada, pero tengo que decirte que sí, tecnológicamente sí, se le puede dar ese nombre de teletransportación precisamente por la vibración misma, puedes aparecer en un sitio y en otro, pero de una manera controlada y con un tipo de tecnología que para conseguir esa tecnología pues ha tenido que hacer muchísimos sacrificios, buscar muchos metales especiales específicos de distintos sitios, etcétera, tener una población, las minas, tal y cual, para hacer eso, y después para controlar, ¿entiendes? Entonces, a tu pregunta, no sé si creo que te la puedo haber contestado, de que no debemos confundir. Yo digo que sí, que puede existir esa teletransportación, pero simplemente de manera tecnológica y que la naturaleza no funciona así. La naturaleza de la fuente funciona al revés. Muy tranquilamente vamos creciendo y no nos damos cuenta ni que vamos creciendo. ¿Entiendes? De una manera maravillosa. Todo suave, tal, de esto, mientras que todo lo contrario es al revés, totalmente. No sé si te... Perfecto, José. Deja preguntarle a Jordi si eh, ¿cómo explicarías tú, Jordi, esta distinción que hay entre lo que actualmente estamos conversando, de que mucha gente confunde la naturaleza con lo artificial? Entonces, si es que aquello te parece importante distinguir entre lo que es natural y lo que es artificial, me gustaría que nos compartieras tu manera de entenderlo. A ver, mi manera de entenderlo, mi forma de explicarlo, Sí. a ver si están en sintonía. Ujú. Pero digamos que para mí todo lo natural es aquello que guarda una concordancia entre sí Ujú. y no requiere de la pérdida de la esencia de cada individuo Ujú. para que eso se mantenga. Es decir, cada cosa es lo que es y está en el lugar que toca. Si se rompe esa armonía, es cuando entramos en lo artificial. De hecho, para conseguir lo artificial primero hay que llegar a un punto, conocer lo natural y luego imitarlo. Y para ello tienes que usar el mundo natural a tu conveniencia para poder llegar a esa imitación. O sea, si tú necesitas un artilugio para hacer determinada función Ujú. completamente en imitación a lo natural, necesitas ir a arrancar un trozo de metal que te da cierta propiedad para crear ese artilugio. Entonces, Ujú. todo eso es contrario a la fuente. O sea, ¿para qué tienes que ir a buscar algo para imitar algo que ya es? No es lógico. Lo entiendo. Sí, y yo tengo un punto de vista respecto a eso, que es muy importante debido a que noto que mucha gente actualmente relacionada a esta temática de la cosmovisión y la cosmología confunde y cree que está dentro de un videojuego, porque esto está relacionado con si que José Antonio había visto algún objeto teletransportarse. José Antonio me dijo de que con tecnología y en lugares acotados y de manera muy puntual, según José, se podría, pero también podríamos concordar en que no es normal, no es habitual, no es cotidiano que andemos viendo objetos ir de un punto hacia otro y por ende no es bueno que nos empecemos a basar
en cosas que suceden en el mundo virtual, es decir, en los videojuegos, por ejemplo, para tratar de construir un modelo de la realidad en base a cosas de videojuegos. No sé si tú compartes conmigo, Jordi, que eso es algo un poco pobre, ¿o no? Es- Me parece rudimentario, es más, porque el videojuego lo que hace es basarse en la realidad y no al revés. Ese es el Exacto. problema. Siempre cogemos como referencia lo artificial para explicar lo natural cuando es al revés, lo artificial proviene de lo natural. Y este es un tema que a mí me apasiona porque precisamente en lo que es el mundo, pues yo estudié diseño gráfico y programación de videojuegos y me abrió mucho la perspectiva de esto. O sea, digo, no, si aquí lo que tratan es de imitar, o sea, la simulación es el videojuego, no al revés. Entonces, si tú te acercas a comprender la naturaleza desde aquí, pues tienes las pistas de que sabes que están imitando a la naturaleza, pero es lo opuesto. Exacto. José Antonio, una pregunta porque tú muchas veces has dicho que con tecnología no se puede crear ni siquiera una simple margarita. Y también hiciste un video relacionado a la simulación, que estaba mal empleado ese término. Si nos pudiera hacer una síntesis para toda esa gente que crea que efectivamente vive en una simulación de por qué no vivimos en una simulación, te lo agradecería, pero de manera sintética. Sí, yo hice un vídeo porque es que se está poniendo mucho de moda precisamente debido a estas tecnologías, ¿no? Ujú. Que como está diciendo, los videojuegos y todo esto son simulaciones, ¿no? Sí, pero simulaciones de la realidad. Bueno, pues ahora ya incluso algunos llegan a decir, y como la forma del cosmos muchas veces no salen de dar explicación, pues también, igual que te decían con la cuántica, pues también algunos han dicho, bueno, todo es una simulación, pero es que ese término está mal empleado porque simulación significa copiar algo, simular algo. Entonces, ¿qué vas a simular tú del universo? O sea, no tiene la lógica ese término, ¿no? ¿Eh? Y, y, evidentemente, pues, lo único más real, como acaba de decir Jordi, pues es, valga la redundancia, la realidad, lo concreto, y se simula, incluso simulándolo, pues adquieres después la máxima tecnología. Por ejemplo, este austriaco que ahora mismo el nombre me lo han quitado, pues estudió pues mucho lo que son los vórtices, ¿no? Los vórtices de agua, tal, y él mismo, viendo la naturaleza y viendo las caracolas, viendo tal, pues entonces descubrió pues toda una tecnología que es la tecnología de los platillos volantes. Entonces, Schauberger, ¿no? ¿Era? ¿eh? Schauberger. Exactamente, Schauberger, pues descubrió y tal, y de manera real. Por lo visto, no sé hasta qué punto será cierto, puede que sí, porque eso lo dijo un oficial de las SS de alto grado, dijo que se le propuso incluso que dar todo su conocimiento en un determinado momento a las élites de, no quiero nombrar mucho, pero no de Alemania, vamos a decirlo así, y él se negó y por eso parece que también se desapareció de aquí, ¿no? Entonces ese era un hombre bueno que viendo cómo funciona todo, pues podría desarrollar máquinas, pero a imitación. Entonces todo es una imitación y la máxima tecnología, pues es una imitación de la fuente. Y la fuente, o sea, y la tecnología y los que la dirigen desde siempre, porque para mí, que veo muchos más ciclos anteriores y tengo la suerte esa de analizar artefactos muy antiguos de culturas muy silenciadas, pues me muestra eso, que siempre ha habido ese conocimiento, pero al mismo tiempo no han podido nunca ni siquiera replicar un elemento vivo como una margarita. Y eso lo veo yo clarísimamente porque últimamente en artefactos, que ese es otro de los campos que yo tengo la suerte también de estar en contacto directo con artefactos, pues existe que hubo un ciclo anterior en América, que están apareciendo muchos artefactos que le dicen así, alienígenas de México, ¿no? Que tienen mucho conocimiento. Bueno, pues ahí se ven que para realizar esos artefactos se han tenido que hacer con mucha tecnología. Bien, pero por ejemplo, tanto ellos, ese ciclo anterior, podemos decir así, parasitario de México, como incluso los tibetanos,
pues tienen que coger caracolas naturales, y esas caracolas naturales, pues ellos ponen con su tecnología pues una serie de grabaciones o un tipo de teselas para adornarlas, ¿no? Es decir, ellos mismos reconocen que no pueden replicar una simple caracola, porque no se puede, porque es que cada caracola es única y eso solamente lo puede hacer la fuente. Entonces ellos mismos, para mí es muy sorprendente viendo todas las capacidades que tienen, que te hacen de todo, ¿no? Se tienen artefactos que con un tipo, me imagino que será lo mismo que ahora o más todavía, un tipo de láser, etcétera, etcétera. Bueno, pues sus grabaciones. Podrían decir, bueno, pues lo voy a hacer yo en una caracola que yo la construya, pues pueden construir cualquier cosa físicamente, ¿no? Prefieren siempre y lo hacen, igual que los tibetanos, coger caracolas naturales, porque eso saben que eso es único y eso solamente lo puede hacer la fuente. Y entonces por eso yo digo, no, yo las cosas que digo no las digo así porque se me ocurren de buena a primera, ¿no? Sino las digo porque veo yo mucho fundamento en esa cuestión que no se puede replicar nada natural, porque yo, que también estoy analizando el cosmos, pues también sé que todos somos únicos, totalmente únicos. Fíjate si cada caracol es todos parecidos, ¿no? Pues yo digo, no, pues no hay dos iguales, porque cada vez que viene un elemento nuevo aquí, como un niño que venga aquí, sí, está su padre, está su madre, sí, pero ese elemento, ese niño que viene aquí, ha recibido una impronta única de la fuente que lo diferencia de todo lo demás y no se puede replicar. Ahora, sí que es que se puede hacer, pues se puede hacer mucho parasitación, mucha hibridación, pero todo es empeorar la verdadera obra de la creación. Yo creo que la oscuridad lo sabe y yo por eso también me esfuerzo en fomentarlo, que nos empoderemos, que somos lo máximo que ha creado una fuente. ¿Y qué está? ¿Y de dónde viene? Pues sobre todo que nos analicemos a nosotros mismos, que somos humanos, y veamos cómo nuestro corazón lo que quiere siempre es ayudar, compartir y nunca ir, por ejemplo, a una guerra ni nada de eso, ¿no? Que nos analicemos. Entonces, ¿cómo nos llevan tal? Bueno, pues entonces no nos llevará a la luz. Por mucho que te digan, sí, es que tú tienes que defender, ¿qué tal? Pues no, es lo que yo digo y lo que yo me esfuerzo, ¿no? Por tanto, pues eso es no sé, me he simplificado lo máximo posible, diciendo que hay que empoderarse, que no se puede, la naturaleza no se puede replicar por la máxima tecnología, incluso que tengan, como ya hemos dicho, ese tipo de desplazamiento, ¿no? No lo pueden hacer. Perfecto, José. Jordi, ¿algo más que añadir al asunto de todo lo que dijo José Antonio? Oh, No, creo que bastante completo. Sí que quizá me gustaría sintetizar que la agenda de la tecnología siempre juega con nuestra fascinación y es ahí por donde nos enganchan. Sí. Pero también nos hacen creer que nuestras capacidades son las actuales. O sea, nosotros tenemos que comprender que nuestra biología se ha deteriorado y que para que todas esas cosas de las cuales se han basado en nuestro cuerpo original para imitar son facultades que hemos ido perdiendo poco a poco mediante habernos olvidado de ellas al usar su tecnología. O sea, que todo ha sido contraproducente. Si nosotros confiáramos en que ese diseñador diseñó algo, digamos, en lo más excelso posible dentro de esto, entenderemos que hay una restauración posible. Y aplicando ciertas acciones de purificación, llamémoslas así, dentro de uno mismo, vamos adquiriendo facultades. Dentro de mi ámbito, puedo decir que estoy desarrollando ciertas cosas que no voy a decir sobrenaturales, para mí son completamente naturales, pero suceden a partir de esos cambios. Entonces, sí, yo desde mi experiencia y además discernimiento puedo confirmarlo. No, nadie eso tiene que creerlo hasta que no lo pueda palpar dentro de sí, pero que se dan esos cambios. Y son, bueno, simplemente yo no los menciono como alucinantes ni nada de eso, sino para poner al servicio, para ayudar a los demás, únicamente. Y además estar en resonancia con toda la creación, que es lo indispensable. muy bien, Jordi. Y si les parece, vamos a leer unos asuntos y ustedes me van comentando sobre la misma. Me pueden detener acerca de algo que quieran matizar para que no sea tan tedioso, pero no creo que lo sea porque está bien redactado. Por ejemplo, un error, nos vamos a referir a los modelos planos de lo que se está hablando actualmente, como por ejemplo lo que le escuché a Irwin hablar y basar su modelo
por ejemplo, el Sol de 24 horas, en cuestiones cuánticas. Por ejemplo, al sostener que el tránsito del Sol se basa en fenómenos de la mecánica cuántica, se abre la puerta a moldear arbitrariamente el modelo astronómico, ya que el mundo cuántico ocurre en comportamientos profundamente contradictorios, a menudo ilógicos desde nuestra experiencia cotidiana, y todavía no del todo comprendidos. Eso convierte al modelo en una herramienta maleable, desligada de la realidad observable y sujeta a más a la imaginación que a la comprobación. No sé si hasta ahí están de acuerdo. Sí, Sí, claro, totalmente. totalmente. Entonces, continuemos. El problema principal es que este enfoque intenta explicar fenómenos a gran escala utilizando leyes que pertenecen al mundo subatómico, lo cual constituye un error de categoría. En la escala cuántica, las partículas pueden estar en múltiples estados a la vez, teletransportarse o influirse instantáneamente a través del entrelazamiento. Sin embargo, estas propiedades no se manifiestan en los objetos macroscópicos, como el Sol, los planetas, debido a un principio fundamental llamado descoherencia cuántica, que provoca que los sistemas grandes pierdan sus comportamientos cuánticos al interactuar con su entorno. Por eso, las leyes que rigen el mundo astronómico, o atómico, mejor dicho, las leyes que rigen el mundo atómico no son observables ni aplicables directamente en el mundo visible y cotidiano. Hasta ahí vamos bien con ustedes. Sí, yo incluso diría que estamos empleando todo un lenguaje que emplea la ciencia, de partículas subatómicas, ¿no? Y entonces resulta que a lo mejor es que no son, o sea, no se están interpretando mal como partículas, que no son partículas, sino a lo mejor son campos, ¿entiendes? Que de esa manera y existe un éter. Y eso como se deja de lado, pues entonces pues te salen todas estas maneras de querer interpretarlo de esa manera, y son formulaciones para mí, pues, equivocadas. Simplemente tenemos que ver cómo lo que es observable por nosotros, nuestra vista, ver el orden que existe, la naturaleza, todo, y eso es lo que nos tiene que regir realmente. No basarnos en constructos, porque para mí son constructos hipotéticos, por ejemplo, el átomo, tal, pues para mí es una estructura que para mí es engañosa, que no es, ahora mismo no es el momento de ponerme a explicarle por qué es engañosa, ¿no? Pero basarte en eso, en cosas que no son reales, y tú tampoco puedes ver ni experimentar, un átomo no se ha visto nunca, ni se verá nunca, por el mismo propio concepto de átomo, nunca se verá. Lo máximo que se verá es lo que sí se ha investigado y se ha incluso fotografiado son la molécula. Y la molécula, por ejemplo, de grafito o de grafito. La molécula, sí, y realmente veo yo esa molécula y digo, hombre, todo esto cuadra totalmente con el modelo cósmico que yo estoy viendo de dos vórtices polos, cada uno es un tetraedro, 3 y 3 son 6, la flor de la vida también son 6, porque eso es la molécula que yo estoy viendo ahí. Estoy viendo 6 circulitos, entre comillas, con uno central, que es lo mismo que también nos han dicho las religiones, se hizo todo en 6 días. Pues claro, eso para mí me cuadra totalmente en el modelo cósmico que yo voy desglosando desde un inicio, ¿no? Eso sí es experimentable, y como me cuadra con la realidad, pero el átomo no. Y entonces hablar incluso de partículas subatómicas es todavía peor, por debajo del átomo. Entonces, ¿en qué nos estamos avanzando? En una entelequia, en un constructo hipotético, pero que se le está dando en todas las universidades, en todo, una realidad. Y no hay nadie que lo discuta. Yo me acuerdo que hubo tiempo que salieron personas, científicos que discutían a Darwin y los apartaban, no le renovaban las becas, los quitaban, le tienes que pagar cine, cómo funciona esta oscuridad. Por tanto, todo lo que has estado diciendo estoy de acuerdo, y te digo más, como te estoy diciendo, incluso esa terminología de partículas subatómicas y tal, pues no, simplemente tenemos que basarnos en que
Además, en lo que también te dice este esquema general, que también es filosófico, que es la navaja de Oca, la explicación más sencilla y más palpable, pues esa es la que es sencillamente yo veo el sol, veo esto, pues solo yo tengo que ver. Y no decirme que para yo justificar un determinado modelo tengo que recurrir a unos constructos hipotéticos que no hay manera de verlo, ni de estudiarlo en absoluto, y al mismo tiempo te están diciendo que es la ciencia. Pues no, eso no es el método científico, eso se escapa del método. El método científico tiene que ser precisamente observable y replicable, y cuantificable, y eso no es de ninguna manera. Ya lo he dicho, que en ese mundo lo máximo que se ha conseguido, que estoy totalmente de acuerdo y me confirman el modelo, es la molécula de carbono, que es también el 6, ¿no? Precisamente el ser humano también. Es que esta gente por todos los medios demonizan al ser humano. Entonces han dicho siempre, el 666, pues eso es el número de la bestia, tal. Bueno, pues eso es uno que no tiene por qué ser ni mucho menos negativo en absoluto, ¿no? Porque así como funciona la fuente, con una dualidad de 3 y 3, entonces ya tienes ahí la dualidad, 3 y 3. Pero al mismo tiempo tienes también la trinidad, porque cada uno es 3, Entonces, pues eso es la forma perfecta de eso, ¿no? Por tanto, vuelvo a decir de que no tiene ningún sentido, es tan bien rebuscado que quererle buscarle esas explicaciones de las partículas subatómicas tal y cual, ¿no? Y ya para eso está entrando en el campo de la deshonestidad, lamentablemente, ¿no? Porque estoy viendo a lo mejor que se empeña en querer hacer una cosa que en un principio, yo me acuerdo hace años que todavía yo, a muchos de estos terraplanistas, yo incluso hablé directamente con uno, pero ya estoy viendo que la deriva que están cogiendo de aferrándose, pues por desgracia, pues a lo mejor interesa más un determinado tipo de estatus, ¿no? Que tenga un cierto beneficio, o popularidad, en vez de la verdad, ¿no? Exacto. En definitiva, usar la mecánica cuántica para justificar el tránsito solar no solo es innecesario, sino que también rompe con la lógica física y con el principio de coherencia entre escalas. Ese principio es como una transición que hay entre, suponiendo que la mecánica cuántica fuese como nos dicen, una transición entre todas esas reglas que operan en el mundo subatómico hacia los objetos más grandes como los que tenemos acá, pues. Por ejemplo, acá, en contraposición a lo que plantea la mecánica cuántica, si esto fuese a escala subatómica, este vaso podría estar acá y en otro lugar al mismo tiempo. O este otro objeto podría estar influyendo instantáneamente en este otro. Entonces, según la oficialidad, existe este principio que te hace una gradación o una transición entre las escalas subatómicas que no permite que lo que hay a escala métrica humana se comporte de tal modo. Entonces, con este principio entre escalas, pues se apoya en un marco inapropiado que no puede ser verificado en condiciones reales ni aporta mayor comprensión al fenómeno observado. ¿No es así, José? Ahí lo que hablabas de la navaja de Ockham. Sí, estoy de acuerdo totalmente. O sea, es querer poner una serie de entelequias, una serie de constructos, cuando no, simplemente nos tenemos que basar en lo más sencillo, en lo que experimentamos diariamente, porque realmente, o sea, es muy absurdo pensar que todo puede ser a lo mejor una simulación, ¿no? Y entonces, ¿eso qué te lleva? Pues te lleva simplemente a un pensamiento muy materialista y muy absurdo, y muy desempoderante del ser humano. Entonces, ¿qué? Existe todo, es cualquier cosa, y un creador y todo nos va a poner todo para tenernos engañados y tal. Pues no, yo no veo eso en la realidad. Yo en la realidad lo que veo es orden, veo coherencia, veo permanencia, y nada, y después me salen todas estas teorías, que en la mente de las personas, sobre todo muchas veces de las más inteligentes, pues le crean pues todos esos constructos fuera de la realidad, para mí, ¿no? Sencillamente, ¿no? Sí, Jordi, eso es una cuestión, no sé si te has dado cuenta, que hay gente que es muy inteligente, pero no es muy consciente. ¿Cómo explicas tú esa cuestión que aparentemente puede sonar contradictoria? Para mí creo que pierden de vista
la esencia. O sea, como siempre, yo siempre uso la palabra logos. Para mí el logos es el principio. Es la base fundamental de todo esto. Si uno no tiene en cuenta de que hay una lógica detrás que sostiene todas las cosas, siempre está divagando en un mar de posibilidades en vez de entender que hay una única ecuación para que se establezca un orden. Y que todo además parte de unos fundamentos. Si no hay fundamentos no se puede construir nada. Y es por eso que cuando escuchamos lo que acabas de decir, que has leído todo este folio, incluso ellos mismos te lo dicen, la incoherencia, ¿no? O como has dicho, no sé si incoherencia cuántica, ¿no? O sea, ellos mismos te reconocen que es incoherente. Y si no hay coherencia, no hay lógica, no hay logos. Y bueno, es eso, ¿no? Tendrán muchos datos, pero si no existe esa concordancia, los datos es un libertinaje que no sostiene nada. Y además tratan de hacernos ver que es la incoherencia lo que puede malear el mundo coherente cuando es al revés. Es precisamente el orden o el ordenador lo que podría, digamos, tener influencia sobre lo que no está ordenado. Es el constructor el que construye y no lo construido lo que influye sobre el constructor. Perfecto, Jordi, estoy muy de acuerdo. Pasemos a la segunda y ya nos queda una más y terminamos. Asumiendo, este es sobre la Tierra plana cuántica Bachmann, que tiene todos esos nombres. Asumiendo que al desplazarse, bueno, esto refiere a lo que plantea el arma mundial o, bueno, principalmente él. Asumiendo que al desplazarse hacia el este, una persona llega a un punto donde es teletransportada al extremo opuesto oeste, esto entonces estaríamos aceptando que la realidad opera como un entorno virtual en el que los objetos pueden desaparecer y reaparecer en otros sitios sin que los individuos sean conscientes de ello. Este supuesto plantea un serio problema. No existe ninguna evidencia de teletransportación a escala humana. Si tal fenómeno ocurriera, debería haber indicios claros, como dos meridianos específicos donde se pudiera observar o al menos percibirse alguna alteración al cruzarlos, lo cual jamás se ha registrado. Con esto quiero decir de que imagínate tú vas por un meridiano y la mitad de tu cuerpo se empieza a teletransportar, pero la otra mitad se queda. Que incluso si eso no lo pudieras medir, por lo menos algo distinto debería sentir. Porque, o no, ¿qué piensan ustedes? Perdone, sé que es un poco absurdo, pero este es el nivel de lo que andan proponiendo. ¿Qué piensas tú, Jordi? Bueno, creo que es eso, que cuando se pierde esa lógica, pues todo es posible. Claro, No le doy muchas vueltas, o sea, entiendo que se pueda llegar a pensar, porque nos han incitado a ello, ¿no? Todo es posible, no hay leyes, no hay nada que sostenga, no hay nada que ordene, pero uno pues puede darse cuenta de que, pues bueno, no quiero que suene mal, pero es estúpido bajo mi perspectiva llegar a pensar ciertas cosas, pero también comprendo que, pues todos tenemos ganas de encontrar la verdad y que nos adherimos a lo primero que nos vomitan, lo digo de forma cariñosa, ¿no? Porque, pues bueno, así hemos estado operando últimamente, ¿no? Recibiendo de fuera sin pasar por el filtro, sin siquiera ponerlo en nuestra pantalla y meditarlo durante largo y tendido, ¿no? Así que bueno. exacto.
Bueno, además, si imaginamos que una entidad creadora tuviera que mantener la continuidad de elementos como las olas del mar a través de un punto de teletransporte, el nivel de complejidad y sincronización requerido sería tan extremo que ni siquiera los videojuegos más avanzados, que son una copia muchísimo más simplificada de la realidad, pueden lograrlo con absoluta perfección. Aquí va a que en un videojuego pueden ocurrir errores cuando teletransportan a un personaje a otro lugar, pueden haber problemas de continuidad, y esto te está hablando de, bueno, en fin, continuemos. Ahora bien, si se plantea en cambio que no hay teletransportación, sino una repetición infinita del mundo a partir de un meridiano, como si la proyección de Mercator se duplicara continuamente hacia los lados, eso implicaría que el universo está compuesto por copias exactas e infinitas del mismo espacio, repetidas en paralelo. Este modelo no solo carece de respaldo empírico, sino que resulta innecesariamente complejo y antinatural, ya que supondría un gasto comunal de energía y coordinación para algo que puede explicarse de forma mucho más sencilla y coherente con un modelo esférico. Hasta ahí vamos bien. Jordi, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Completamente. En definitiva, ambas versiones del modelo plano virtual contradicen la eficiencia y la elegancia con la que opera la naturaleza y violan principios fundamentales como el de conservación de energía, la continuidad del espacio-tiempo, que es un concepto oficial, pero también lo viola, el principio de localidad y el principio de simplicidad, o sea, la navaja de Occam. Si un creador tuviera un poder para replicar infinitos mundos perfectos o mantener una teletransportación imperceptible y continua, claramente tendría la capacidad mucho más sencilla de crear un planeta esférico, sin necesidad de forzar la realidad a través de mecanismos tan innecesarios y rebuscados. No sé qué opinan sobre un creador. ¿Se imaginan un creador teniendo la posibilidad de crear nuestro mundo y en lugar de crear un mundo esférico o cóncavo, esférico cóncavo, se pone a crear mapas infinitos e interminables hacia los lados o hacia arriba? ¿Ustedes harían eso como dioses? ¿O no sé, no le cabe en la cabeza a un dios tan absurdo? No, 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 yo no creo que complejizar a las cosas cuando las puede hacer de forma sencilla. No creo que quisiera marear, porque eso no tiene ningún fundamento. O sea, desde entendiendo que todo fue hecho también desde el amor, pues no tendría ningún sentido que nosotros viéramos todo desfigurado. De hecho, creo que nos volveríamos locos. Y a veces aquí miramos ciertas pinturas, a mí me causan cierto, digamos, rechazo, o cierta música me causa cierto rechazo cuando es muy densa o está muy cargada. Y imagina que ¿sabes? Que no hubiera ese equilibrio que se palpa en esta creación hoy en día y en toda la naturaleza, ¿no? Sería no amar a tus Creaciones. Un modelo de Pac-Man que sí que es verdad que yo recuerdo que Alarma Mundial, que creo que es Miguel se llama, pues eso, claro, cuando no te cuadran las cosas y eres terraplanista, no te cuadran, pues buscas una salida y se le ocurrió eso, pero realmente ya parece que eso ya lo ha modificado, ¿no? O sea que ya él sí reconoce, sí, yo hablé a veces como posibilidad, un modelo Pac-Man, pero parece ya que él se ha dado cuenta y eso lo ha modificado, ¿no? Yo lo veo bien positivo, ¿no? Porque también tenemos que ser un poco, dijéramos, tolerantes, ¿no? Porque cuando uno se le rompen todos los esquemas, pues a veces busca y se agarra uno a un clavo ardiendo, ¿no? La aplicación puede ser Pac-Man, ¿no? Y al igual que también otros, como un tal, no lo quiero nombrar, pero es V y M, ¿no? VM, yo seguía hace años, ya hace años que ya no le sigo, ¿no? Porque es un youtuber muy científico que trabajaba en las
antenas, todo esto, ¿no? Pues también para todos los ordenadores de juego ahí, donde él era ahí, pues es como estaban todas las soluciones, ¿no? Como entonces, claro, para mí son modelos que te desempoderan muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O yo lo estoy haciendo, yo creo que vosotros también, ¿no? Pues como la navaja de Oca, ver la realidad, que no nos coman por el coco así, con constructos que nadie comprueba, sino ir a lo más sencillo, ¿no? Y entonces lo más sencillo en este tema de los modelos, ¿no? Voy a ser un poco abrupto, ¿no? Un poco menos suave, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. No se puede, si nosotros al Sol mismo podemos seguirle en todo su recorrido, y eso es comprobable, ya Alarma Mundial ya lo ha reconocido, ¿no? Por eso digo que ya ha variado, ¿no? La cosa, ¿no? Pues entonces no le vemos que desaparezca por ninguna parte, que aparezca por otra parte así para explicar un modelo cósmico, ¿no? Entonces eso no se puede negar. Sea lo que sea el Sol, como proyección de luz y vida, que lo tenemos muy directamente, precisamente en nosotros mismos, y cualquier persona lo ve, se ve la sucesión del día y de la noche, y la persona puede seguir con aviones militares que se reemplacen, pueden seguir toda la ruta. Entonces no hay ningún tipo de portal en absoluto, sino es una realidad física y comprobable que tenemos que atenernos, ¿no? Muy bien. Eso por una parte. Ahora, por la otra, si resulta que aquí nosotros nos estamos desplazando, igual que Jordi, por ejemplo, pues se ha desplazado a Vietnam, ¿no? Bueno, ¿qué rutas han seguido? Y eso sí es comprobable. Pues unas rutas esféricas, realmente. Sabemos, a los polos no podemos ir. Entonces, y está para movernos aquí nosotros, quitando la parte del paralelo 60 para arriba, que no se puede, y algunos han dicho, bueno, a lo mejor entonces que se sigue muchas tierras. Bueno, eso ya es otra idea, ¿no? Que no está comprobada. Pero lo comprobable es que nosotros, el mapa actual esférico sirve para los desplazamientos, largos desplazamientos, por barco y por avión. Sirve. Hay un mapa que es coherente. Si no, que me digan a mí y me expliquen que no, ¿no? Y en cambio, comprobamos que el mapa circular de un plano no es de ninguna manera coherente, y eso no hace falta que yo me ponga a explicarlo, ¿no? Cuando ves un recorrido, por ejemplo, por el hemisferio sur, a lo mejor de Argentina a Australia, y lo comparas, por ejemplo, con el recorrido de Nueva York, por ejemplo, a Japón, ves que a más o menos hay unas distancias semejantes, y el vuelo, lo que tardan en volar, más o menos es coherente con el modelo esférico. Pero lo pones en el plano, y en el plano, en el recorrido que está más por el hemisferio sur, en ese modelo, resulta que tendría que tener por lo menos 3 veces más de duración, y no es así, Pues tengo que ser un poco tajante, ¿no? Para los terraplanistas, tengo que decirles, pues no tenéis un mapa. Y si queréis hacer una teoría del espacio, lo primero que vamos adquiriendo es movernos en el espacio. Aquí un niño cuando empieza a moverse por aquí en esta dimensión, lo primero que va es construyendo en su mente el espacio. Tienes que tenerlo. Primero vas construyendo poco a poco. Tiro para allá a la derecha, después sé que está a la izquierda, después para volver sé que vuelvo de esta manera. Es decir, lo básico para tener un modelo espacial es tener un mapa de ese espacio. Si no tienes ese mapa, pues terraplanistas, no tenéis modelo. Tenemos que reconocerlo. Y entonces, ¿a dónde voy a desembocar ya para terminar? Pues que resulta, en cierto modo les comprendo, porque el otro mapa, el oficial que nos de esto, sí, es muy coherente, pero también muy falso, ¿no? Pues ¿cuál es la solución? Para mí no hay otra. Y si hay otra, que me la demuestre, a mí me la argumenten y yo cambio. Pues no hay otra solución que el modelo cóncavo, que es el mismo mapa del oficial, pero todo al revés. Y para mí ya, como estoy conociendo mucho la oscuridad, pues es muy coherente que lo tengan todo al revés, porque la oscuridad te lo pone todo al revés, te está diciendo que vas subiendo la montaña y lo que vas es bajando la montaña. Te van diciendo, mira, esto es para la salud y te curará, y resulta que es totalmente al revés. Pues entonces para mí, por esa coherencia de la oscuridad, veo coherente pues que lo tengan puesto al revés. Pero el único mapa, si no que me den otro a mí, pues sería
el verdadero para mí, porque el otro ya lo desecho por muchas partes, aunque reconozco que tiene coherencia, pues entonces para mí es el modelo cóncavo, porque es el mismo mapa. Lo que pasa es que la comprensión es totalmente al revés, nos empodera, nos hace saber que existe una fuente imperceptible de vibración mayor que nos crea a nosotros, a toda la creación, con un orden, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues tengo que decírselo un poco, que me gustaría ya que atienda a reconocer, no pongan la etiqueta de terraplanista, ¿vale? Pueden decir, somos contrarios al modelo oficial, ¿no? Pues vale, pero si le ponéis la categoría terraplanista, pues estáis incluyendo en una... Porque un modelo cósmico, si no tiene, como no tenéis, yo creo que no podréis tener en ese modelo, porque no hay manera de cogerlo, plano, pues ya se va cayendo pues ya en una deshonestidad. Y yo para mí es que no veo otra forma. Si alguien tiene ver, porque lo básico es poder tú aquí desplazarte y moverte, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito de cuando eres niño en tu casa, en el ámbito de tu ciudad, tal vez tienes que tener un plano. Y funciona el oficial, quitando las partes de los polos, funciona, pues entonces es superior, evidentemente, a nivel concreto, ¿no? Es superior. Ahora pasa que está al revés. Pues muy bien, lo único que lo encaja, por eso no hay que, por eso ya sabemos sí, que el modelo este cóncavo tiene mucha profundidad, tal. Yo he hecho series, muchísimas, de muchos temas, del Horizonte quiero hacer finalmente 2, para que vean, ¿no? Pero es que tiene una manera muy sencilla esto que yo estoy diciendo ahora, para cualquier persona que me escuche, me esté escuchando, prestando atención. Yo creo que nada más que son 2 esquemas, nada más, ¿no? Vean el esquema oficial, vean el esquema que un modelo del espacio tiene que tener, un mapa, o si no, no es modelo ni es nada, y vean las alternativas, que para mí la única alternativa funcionable es que funciona y que te muestra una realidad, pues, o el oficial, que descarto, o el cóncavo. Y entonces no tiene uno, o sea, en principio yo creo que le podemos estar facilitando a las personas para tener una idea general, sencilla, de esto que yo estoy diciendo. Y entonces, pues dice, bueno, pues es verdad, solamente tengo estas dos alternativas. Voy a ver si es más verdadera la oficial o es más verdadera esta otra. Porque los mapas son semejantes, son iguales y sirven, y sirven, por mucho que les duela a los terraplanistas. Sirve, o sea, aquí está Jordi, que ha hecho un viaje, después hará otro viaje de vuelta y podemos desplazarnos. Entonces yo no encuentro otra. Por eso yo termino aquí, me despido, pero creo que si este pensamiento, una persona que venga por primera vez a esto y que escuche esto que estamos diciendo, pues digo, hombre, es que esto es casi, se dice, blanco y en botella, ¿no? O de sentido común, ¿no? No hace falta meterse mucho en estudiar demasiados vídeos, que tenemos un montón y de pruebas, ¿no? Sino viendo esto ya para que se enfoque y diga, pues verdad es que no hay, hasta ahora no hay. Y si la hay, yo estoy abierto a que me la demuestren, y yo agradecería si me dicen, no, es que mira, existe y me lo explican, no, sí, estos son, el mapa es de esta manera, yo estoy abierto, ¿entiendes? Pero mientras que no, pues así estamos, ¿no? Bueno, pues yo me despido aquí, te agradezco mucho, Seba, esto, ¿no? Y yo creo que esto es algo casi obligatorio, podemos decir así, para abrir conciencia, y nada, agradecido, y nosotros seguimos en contacto, como ya creo que seguiremos evidentemente, ¿no? Pues nada, me despido y seguid vosotros con esto, yo después ya lo veré, tengo que abandonar el punto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, José. Salud y discernimiento para todos. Gracias. Nada. Voy a cerrar. Entonces, ya, Jordi, ¿me escuchas bien? Sí. Sí, yo también te oigo bien. Entonces, ¿te parece si leo la última diapositiva y concluimos y terminamos? Perfecto. Ya. Entonces, la otra opción que le queda a los terraplanistas es la Tierra plana local topocéntrica. Pero sucede que al aferrar, bueno, el topocentrismo, aclarar primero de que es la observación que tiene cada observador en distintas localidades de la Tierra. Entonces, esa es una observación topocéntrica, relativa siempre a la posición del observador. Entonces, aferrarse
exclusivamente a un modelo topocéntrico, rechazando cualquier representación más objetiva que utilice un sistema universal de coordenadas, limita gravemente la comprensión del universo. Si bien el modelo topocéntrico es útil para las observaciones locales, como el seguimiento del Sol, la Luna y las estrellas desde un punto específico de la Tierra, no refleja con precisión la estructura del cosmos en un marco más amplio y general. Este enfoque restringido impide comprender fenómenos astronómicos fundamentales como los eclipses, las fases lunares, la paralaje celeste o las trayectorias planetarias, ya que solo pueden explicarse adecuadamente desde una perspectiva que trascienda al observador local. De hecho, el modelo topocéntrico es simplemente una consecuencia práctica de un sistema de coordenadas más universal y no sustituye una explicación y no constituye una explicación completa por sí misma. ¿Hasta ahí vamos bien, Jordi? ¿Me vas Sí, sí, siguiendo? genial. Ujú. Más aún, esta visión cerrada ni siquiera puede dar cuenta del origen de su propio plano local, ya que cualquier intento de explicación que lo trascienda es descartado como mera especulación, debido al empeño dogmático en considerar al tropocentrismo como el único modelo válido. No sé si te han llegado comentarios de ese tipo, Jordi, que te dicen que no podemos saber nada y que todo es topocéntrico, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente lo vivo a diario. Y ahí que todo lo Sí, que sí. tú intentes proponer como el modelo cóncavo es una especulación, ¿o no? Ajá. Sí, Eso es sí, lo que... sí que es cierto que el modelo, o sea, el topocentrismo es real, pero Ujú, es por la misma regla de tres que se ha explicado antes. claro, Tiene que haber un equilibrio entre dos opuestos y por eso digamos que el topocentrismo es una concretización, pero si tú desengranas cómo has obtenido esa concretización, puedes entender el modelo real, que exacto, es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Pero esto no significa que sea la primera causa, esto solo es una consecuencia. exacto. La ciencia, sin embargo, progresa integrando modelos parciales dentro de marcos más generales, capaces de ofrecer mayor coherencia y poder predictivo. Aislarse en una visión puramente topocéntrica contradice este principio y obstaculiza el acceso a un conocimiento más profundo, interconectado y preciso del cosmos. Un modelo verdaderamente científico no solo debe ser funcional en ciertos contextos, como el topocéntrico, sino que también estar abierto a actualizarse, relacionarse con otras teorías y perfeccionarse constantemente a medida que se dispone de nuevas evidencias y marcos de referencia más abarcantes. ¿No es así, Jordi? ¿Estás de acuerdo? Exacto. Completamente. Por ejemplo, el experimento de Eratóstenes no es suponer, no es una especulación, es algo que cualquiera puede hacer con un palo y te va a dar una proporción angular esférica que es coherente con la circunferencia de la Tierra, que esa circunferencia de la Tierra se puede medir por desplazamiento de barco, avión y GPS, y que no venga a mí el señor de Desvendando Noticias a decirme que eso es una mera especulación, porque solo se puede dar con un modelo esférico, a menos que quieras acudir a que no se puede tener un modelo. Finalmente eso es lo que yo creo que intenta hacer, de que menospreciar cualquier propuesta de modelo, porque a él le conviene por un interés personal que todo sea topocéntrico, porque eso fue lo que dijo y no se quiere retractar de ese error. Eso, y si no, que me explique las zonas de sombra de las ondas sísmicas, porque como bien dijo José Antonio, ni siquiera tiene mapa para poder explicar aquello. Entonces, Exacto.
Entonces hay muchos Sí, fenómenos que claro. conducen a la esfericidad de la Tierra, y en este caso una esfericidad cóncava porque es más simple, como la conservación de los tamaños angulares del cielo. Eso tampoco es especular. Ahí se está produciendo en el modelo cóncavo un equilibrio entre la apertura angular y la superficie cóncava terrestre y la longitud de la trayectoria curva que sigue la luz. Y eso no se puede Exacto. suscitar en un plano. No, Otra cuestión que no se puede suscitar en un plano, y no haría falta considerar seriamente todo esto que consideramos aquí, Jordi, es colocar un palo en el amanecer y el atardecer para darse cuenta que los rayos llegan paralelos respecto a la superficie terrestre. ¿Cómo vas a explicar eso en un modelo de tierra plana? Porque el sol aparece desde abajo siempre, en el amanecer. claro. Y si tiene los rayos en paralelo a la superficie de la Tierra plana, si el Sol viene acercándose de alguna manera misteriosa y llegan los rayos paralelos, es que se tendría que ir agrandando como a un punto, pero eso no sucede así. Eso es- Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jordi, y para concluir, de que aquí no estamos elucubrando ni especulando con el modelo cóncavo, sino que, como bien dices tú, da cierta tranquilidad porque ofrece respuestas. Exacto, exacto. Además, todas en resonancia, o sea, no hay ninguna respuesta que sea ilógica, Exacto. no hay ninguna respuesta que sea compleja. Ujú. Entonces, para mí es, digamos que todo mucho más útil, o se has utilizado mucho todo más cuando llegas a este modelo. No es que te dé dolor de cabeza cuando empiezas a observar los diferentes campos dentro de este modelo. Es que ves que todo está relacionado entre sí. De la otra forma, siempre dejas algún cabo suelto que te trastoca una única contradicción, ya te trastoca todo el modelo. Esos elefantes de los que habla José Antonio en la Serio. serie que hizo, Ujú. no los puedes esconder. Es Claro. imposible. Y ahora, ya que mencionas eso, José, por último, tú que hiciste una serie muy extensa y detallada con José Antonio acerca del éter. Algo que te haya llamado la atención de todo eso que nos enseñó José respecto al éter. Bueno, lo que más me ha llamado la atención, pero no en referencia a la serie en sí, sino Ujú. al cómputo de la humanidad, cómo no percibe que todo eso es real. O sea, o digamos que una cierta oposición ha tratado de ocultar esto por tanto tiempo. Sí que es verdad que toda esa serie es espectacular, incluso teniendo constancia del éter me ha ayudado mucho a profundizar más en el entendimiento por mi parte mecánico, porque yo era más del ámbito filosófico y digamos espiritual, pero me ha abierto un poco más los ojos todavía. Exacto. Básicamente, según como yo lo entiendo, es que el espacio no está vacío, eso es básicamente, Ujú. y que está lleno de energía. Exacto. Y eso está relacionado con gente hasta que se alimenta de aquello, o al menos dice eso, Sí, y ahí me imagino que te va haciendo sentido. Ahora, sí, ujú, sí, más que nada porque lo estoy poniendo en práctica ujú, y con resultados. Y además con una apertura digamos, de conciencia, no quiero llamarlo así, pero de un recibir cada vez más exacto y preciso, en mi caso, y ciertas habilidades, entre comillas, que entiendes que todo esto está operando para tu bien, para tu restauración, exacto. y cómo todo entre sí está conectado, porque empiezas a ver cosas que dices, pero es ridículo, o sea,
te vas sorprendiendo de hora en hora prácticamente los eventos que van sucediendo a tu alrededor. Es como que los puedes percibir, los puedes entrelazar. Bueno, en fin. Que estés muy bien, Jordi. Descansa, aliméntate de todo lo que te tengas que alimentar y te deseo lo mejor, Jordi, y cuenta conmigo en medida de lo posible, para lo que quieras, ¿vale? Muchas gracias. Ha sido un placer, Seba. Sí. Gracias, Ahora Jordi. tengo que descansar. Chao. Saludos. Gracias. Un abrazo. Saludos.